Pública, Carolina Marzán, gusto de saludarla, diputada, muy buenos días. ¿Cómo está, Julio? Buenos días, gracias siempre por su presentación, le salió con harta R, así, República. Sí, es que estoy así como, quiero ser locutor de circo. Ellos hablan, proyectan, sí, tienen una impronta, pero imagínate lo que es conocido siempre como el señor Corales, que hace la obertura. Sí. Él es como cuando, en palabras bien simples, como el calienta motores. Claro. Que en el fondo te inyecta esa energía necesaria y te crea expectativas. Exacto. Y te genera un ánimo interno maravilloso. Entonces, y siempre es tan importante eso para el estado de ánimo que tú vas a generar en el espectador. Eso es determinante. Quien presente, cuando hay presentador en este caso, es muy importante, y lo que quiere generar el estado de ánimo en el público también. Uh-huh. De todas maneras, diputada, bueno, hoy día, ¿esto como es el día después o no? No sé, es un día, es que uno igual sigue trabajando en tantos temas, uh-huh. Hay tantas dudas, hay tantas expectativas, pero por lo menos hay una cosa que es bien objetiva y que se zanjó, y era el susto que había de que si en el fondo el Tribunal Constitucional había observado, y que se iba a saber si eran vicios de forma o vicios de fondo, uh-huh. que habían aparecido. Entonces yo por eso decía, no hay que, como todavía hasta ayer, antes de que se promulgara la ley, cantar victoria entre comillas o estar muy muy arriba de los corazones, uh-huh. porque tenemos que ver finalmente qué es lo que resuelve el Tribunal Constitucional, porque primero había dicho que no se acogía a este requerimiento, pero no sabíamos la razón de fondo. Uh-huh. Entonces, claro, si uno hablaba, disculpa, ¿sí? Julito, súper cortito, si uno hablaba, y es como un poquitito para que las personas también sepan, porque claro, si de repente nosotros nos enterábamos en el informe que iban a entregar, que tenían 2 días para entregarlo, que finalmente había un vicio de forma. ¿Qué quiere decir un vicio de forma? Por poner un ejemplo muy simple, que faltaba un documento o una firma. Entonces hay un plazo que era 3 días para que se pudiera enmendar esa situación, y ahí uno dice, chupalla, esto avanza, esto sigue. Entonces, claro, pero claro. Sería un vicio de fondo, que era que podía ser también, finalmente eso el Tribunal Constitucional terminaba la tramitación y el requerimiento del gobierno no procedía. ¿Y ve con buenos ojos este tercer proyecto, tercero en definitiva, que va a mandar sobre esta materia el presidente, con el tema de los 200.000 pesos para gente que no tiene, con el tema también eventualmente de una posibilidad de recuperación de fondos? ¿Cómo se ve esto a grosso modo, porque todavía no se tiene el detalle del proyecto de ley? Mira, son todos temas muy discutibles. A mí me parece que es importante que las personas que hoy día no tienen fondos para retirar puedan tener esta posibilidad, y es un proyecto que se va a mandar con 3 puntos que todos son discutibles, y cuando uno habla de discusión no habla de que esté negándose a las posibilidades, sino que siempre yo pienso en la posibilidad de poder mejorar uh-huh. lo que hay, y esa es la razón de que existan diputados y diputadas. ¿Ya? Entonces, claro, estos 200.000 pesos obviamente son muy importantes, y quizás donde estarían los puntos en discusión es donde apunta al pago de impuestos, por ejemplo, porque si bien hay un piso que se podría considerar alto, que es de 1.800.000 pesos, si no me equivoco, ¿sí? El impuesto a la renta, uh-huh. Yo siempre apelo a lo siguiente, Julito, uno no sabe la realidad que están viviendo las personas hoy en día. No, de todas maneras. Uh-huh. La composición familiar, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, cambió. Una persona a lo mejor vivía ya, una persona mayor, quizás solo, los hijos se habían independizado, estaba con su pareja, en fin, y resulta que los hogares nuevamente volvieron a poblarse, porque vuelven hijos, hijas, parejas, nietos, porque han quedado sin trabajo. Y una renta que tú pudieras tener mensualmente se hace nada, claro, con este familión que de estar solo o con tu pareja se triplica. Exacto. Entonces yo soy muy cuidadosa, porque cada uno sabe sus gastos, su inversión, sus apremios, sus dificultades. Y hoy día sabemos que la clase media también ha sido fuertemente impactada, y con escasa ayuda por parte del gobierno. Oiga, y buscar alguna fórmula, no sé, a través, por ejemplo, de un royalty más potente que el que tenemos, que sigue siendo testimonial,
para ir en ayuda de la gente y de recuperar los fondos individuales o derechamente generar un mecanismo, porque hoy día nos vamos a encontrar con una realidad bien compleja. Primero, porque se va a acentuar esto de las pensiones bajas en el futuro. Entonces, ¿cómo se busca alguna fórmula para solucionar este tema? Hoy día el tema de las pensiones es una reforma que se está discutiendo, Julito, en el Senado. Y todo esto que está sucediendo hoy día y que se ha desnudado por efectos de la pandemia son temas de discusión. Uh-huh. Nosotros no tenemos ese proyecto todavía. Yo creo que todo esto es muy dinámico. Claro. Porque te obliga a tener más celeridad, otros tiempos, y además a los proyectos tú tienes que darle una realidad y una bajada acorde a lo que se está viviendo. No Exacto. Es lo mismo la realidad de Chile, más allá de que las pensiones son precarias igual en este país, pero la realidad hoy día de pandemia, previa pandemia, lo que va a ser post, que no sabemos cuándo va a ser ese post pandemia porque hay incerteza, son todos temas que se tienen que poner en la mesa y discutir. Uh-huh. Lo importante es que las pensiones hoy día son bajísimas y, como tú dices, hay personas que han quedado sin nada, y eso tiene que ponerse y trabajarse de manera urgente en la mesa. Uh-huh. Por eso cuando se habla de este 6% de ahorro solidario es importante, que eso es una propuesta que se puso en esta reforma de pensiones, que se pueda trabajar para que crezcan las pensiones actuales de manera inmediata y no como muchas veces se expresa o lo manifiesta el presidente de la República de hacer propuestas, que en el fondo apunten a las pensiones, pero a las pensiones de 30 o 40 años más. Claro. Lo que necesitamos es incrementar las pensiones hoy día. Por eso este 6% de cotización mixta, donde estaría empleador, Estado y trabajador involucrado, entendiendo que al trabajador se le saca la plata. Cuando uno habla de empleador, el empleador le saca plata sí. Parte de su salario, pero bueno, estaría en esta triada que se está proponiendo. Es importante que se recoja. Uh-huh. Pero son temas que se están discutiendo y sobre los cuales no se puede dar certeza, salvo estas especulaciones a los que uno siempre apunta, que sean lo más positivas posible, siempre en beneficio de las pensiones actuales y también pensando en las futuras pensiones. Bueno, veamos el futuro. Ustedes han presentado un proyecto sobre el lenguaje de señas. ¿Nos puede indicar exactamente cuáles son los alcances del mismo, diputada? Lengua de señas, Julito, no lenguaje. ¿Qué dije yo? ¿Lenguaje? Lenguaje. ¿sí? Ya me equivoqué. No, el lenguaje. Sí, pero es una corrección que uno también aprende. ¿Y uh-huh. por qué aprende? De las mismas organizaciones que vienen a exponer y que nos han ido enseñando, nos han ido sumando a nosotros para poder aprender. Si eso es importante. Y uh-huh. por eso siempre yo digo, los mejores proyectos de ley, y yo creo que los únicos reales y auténticos, tú los levantas desde la comunidad. Claro, de todas maneras. Sí, no los consigo claro. de otra manera. Y este proyecto que apunta, el tema de la inclusión real, es un tema que siempre a mí me ha apasionado, me gusta, me motiva, bueno, desde el teatro y desde mucho antes, y desde la experiencia que he tenido también, uh-huh. que tuve con alumnos y alumnas con distintos tipos de discapacidad. ¿Ya? En los talleres de teatro y a distintas edades, y la verdad ha sido un mundo de riqueza impresionante, indescriptible, maravilloso, sublime. Y yo creo que uno se queda corta con toda la riqueza que tú adquieres a nivel inclusivo, a nivel comunicacional y de relaciones humanas, verdaderas, ¿ya? Auténticas. Entonces, este proyecto de ley que nosotros presentamos, que es bien transversal en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, apunta a que la lengua de señas se incorpore, pero para todos y todas. No solamente porque había uno que estaba dentro sí. En el marco de la ley de discapacidad. Sí, y que es para las personas sordas uh-huh. en distintos espacios, pero nosotros apuntamos a que todos los niños, niñas, desde los más pequeñitos y pequeñitas, lo aprendan como modo de comunicarse, sean sordos, sordas o no lo sean. Claro. O sea, como una asignatura en el colegio. Exactamente. Mira, puede ser asignatura, puede ser taller, da lo mismo como se llega a implementar. No es un proyecto que sea de fácil implementación, pero ojo, yo insisto, y ayer tuvimos esta discusión en la comisión,
insisto que para eso estamos y está la voluntad, por lo menos de los diputados y diputadas de todos los sectores políticos, de que se pueda trabajar y avanzar y lograr instalar este proyecto, porque finalmente de eso hablamos. No sacamos nada con que solamente a la comunidad sorda, desde los más pequeñitos, se le enseñe la lengua de señas, si el resto de los compañeros o compañeras va a quedar marginado de esa riqueza y de esa enseñanza. Es como, por ejemplo, si tú enseñas inglés, estoy poniendo cualquier ejemplo, tú no le puedes enseñar a un grupo, le tienes que enseñar a todos y a todas, por supuesto, o lo que sea, o si quieres enseñar, no sé, mapudungún, en fin, o hacer talleres, esto tiene que ser para todas. Bueno, y el profesor y profesora tendrá que tener las herramientas, y también eso fue parte de la discusión ayer, y de la legislación comparada que nos llegó desde la biblioteca del Congreso, que hay, por ejemplo, países que en la malla curricular, por ejemplo en Brasil, desde el año 2000, no me acuerdo, 2002 creo, si no me equivoco, rige la ley sobre lengua brasileña de señas, y el foco está en el ámbito educativo, es decir, es una disciplina que es de currículum obligatorio en la enseñanza, y de quienes van a ser después docentes y docentas. Bueno, no sé si existirá docentes, profesores y profesoras. Entonces, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque habla, insisto, de una verdadera inclusión. También estuvimos viendo legislación comparada de Francia, de España, en fin. Francia, por ejemplo, es una enseñanza opcional, pero existe, se imparte, ¿ya? O sea, tú quieres tomarla, la tomas, pero está ahí, como enseñanza opcional, pero existe. Nos queda clarísimo. Entonces, ¿quién no va a querer motivar a sus hijos e hijas a que tenga una herramienta más comunicacional y de inclusión verdadera? A eso voy yo. Mira, yo te voy a contar una experiencia muy autorreferente, Julito. Como yo conozco en la comunidad, tengo cercanos ya de la comunidad sorda, yo me acuerdo que un día estuve como con 5 hombres y mujeres reunidos, porque estábamos haciendo, no recuerdo, fue de haber sido hace un par de años atrás, y entre ellos se pusieron a dialogar en lengua de señas. Y yo quedé absolutamente excluida. Y yo los miraba y les decía, trataba un poco con el extremismo propio del teatro, de decirle, oye, estoy acá. Y al final uno lo toma con humor, y ahí tú te das cuenta que esa es la realidad que viven ellos cuando tú, como comunidad hablante, no te puedes comunicar. Claro. No puede ser que de repente, por el azar, una persona sorda tenga la posibilidad de comunicarse con algún tema puntual, porque se encuentra azarosamente con alguien que, por alguna razón, conoce la lengua de señas. Cuando tú lo impartes desde los chiquititos y chiquititas, lo adquieren de manera lúdica, lo adquieren de manera ya integral, y es parte de ellos y ellas, crece contigo. Entonces, por eso yo creo que es importante que todos y todas, sin discriminación, lo reciban, pre-básica, básica, media. Y fue ayer un encuentro muy enriquecedor con quienes nos vinieron a visitar de la Dirección Nacional, del presidente de Lengua de Señas Nacional, don Gustavo Vergara, y fue de verdad muy enriquecedor, muy importante todos los aportes que nos hizo al proyecto, sobre todo pensando, insisto, en el ámbito educacional, que finalmente, si nosotros queremos cambiar la sociedad, Julito, de manera real, claro, tenemos que siempre partir por la raíz, y la raíz son los niños y las niñas. Oye, tengo aquí una pregunta a propósito de lo que estábamos conversando. ¿Dice alguna posibilidad de comenzar a estudiar el aseguramiento de una pensión de vejez universal? Se pregunta una auditora. Yo creo que insisto, Julito, todos esos temas y esas inquietudes que nos van a llegar a nosotros acá al Congreso se van a discutir o capaz que ya se estén discutiendo en el Senado. Hay muchas cosas que están y que se van a recoger también de las mismas organizaciones o de la misma sociedad, comunidad, para ir incorporando todas las necesidades que hoy día van apareciendo. Es complejo el tema de las pensiones, es muy complejo porque es un tema que lleva ¿cuántos años? Y de cuánta urgencia sería poder repararlas para que aquí, por fin, en nuestro país, nosotros tuviéramos pensiones dignas. Claro. Las personas que, como en otros países, es un orgullo y quieren y anhelan el momento y lo esperan con ilusión porque deciden finalmente poder viajar,
y jubilarse, como dice su palabra, jubileo, alegría, sí, algo positivo, en fin, pero eso es una discusión que esperemos que, insisto, con todo este tema de la pandemia avance de manera urgente, porque ya es mucho tiempo, y la pandemia y todo lo que está pasando, sobre todo con el retiro del 10%, que si bien hoy día es una necesidad, y siempre hemos remarcado, no es la ideal, en ningún caso, pero en este momento no había otro alternativo, tanto que el propio presidente de la República tuvo que ceder porque no dan abasto y no han dado el ancho con las necesidades del país, especialmente en tiempos de pandemia. Que esté muy bien, diputada. Siga trabajando, porque me decían que está ahí tapada de pega. Sí, siempre, y un gusto, Julito, y quizás contarles así brevemente que hoy día en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recibimos a la presidenta del Directorio de Televisión Nacional, su productora ejecutiva, para hablar del canal cultural, y salió el tema TV Educa. Y ayer, en la Comisión de Personas Mayores, justamente, nos plantearon, uno de los invitados de la comunidad sorda, que TV Educa está con un porcentaje muy muy chiquitito, creo que 1 hora solamente, de programación con lengua de señas, y yo pedí un oficio con respecto a este tema. Porque justamente les dije, si estamos hablando de un proyecto inclusivo, cultural, educativo, no es posible que solamente se tenga 1 hora de la programación completa, que son 12 con lengua de señas, y no hay excusa técnica, porque tampoco me dieron cifras. Cuando yo les pregunté, tampoco me dieron cifras de porcentaje, y ayer nos pidieron encarecidamente, desde la Comisión de Personas Mayores, que pusiéramos acento a esto, porque no sacamos nada con instalar un programa en lo formal, y en el fondo no está llegando de manera equitativa a todos los niños y adolescentes como corresponde. Y la lengua de señas es algo que tiene que estar sí o sí instalado ya en todas las programaciones, y sobre todo cuando hablamos de canales educativos. Que esté muy bien. Chao. Un abracito. Chao, chao.